leer Lucas capítulo 14, verso 25 al 27, y después nos vamos a saltar al 33. Lucas capítulo 14, versículo 25, y después al 27, y después saltamos al 33. ¿Amén? ¿Todo lo tiene? ¿Amén? Entonces Lucas 14, verso 25 dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pues el verso 33 dice: así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor, por permitirnos acá estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos tomar decisiones conforme a tu voluntad, Padre. Bendice a los hermanos acá reunidos, que con gran esfuerzo vienen y permanecen con máscara y estar acá en este lugar, Señor. Gracias por ellos. Bendice a los hermanos que por otras razones no están. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son fanáticos de un deporte? ¿Cuántos son fanáticos del básquetbol? Oye, hermano, ¿cómo está la situación del básquetbol ahora? Pues no hay fuego. No hay fuego, ¿verdad? Bueno. ¿Cuántos son fanáticos de fútbol americano? Hola, hermano, bueno, es deportista, ¿verdad? ¿Cuántos son fanáticos del béisbol? Solo uno. ¿Cuántos son fanáticos de fútbol, soccer? Ahí todo, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos son fanáticos del Real Madrid? Miren cómo se levantan. Yo pensé que la hermana Susana era del Real Madrid. ¿Cuántos son de Barcelona? Ya por pena ya no la levanta ahora. ¿Cuántos han comprado? Fíjense bien lo que voy a decir. ¿Cuántos han comprado la camiseta de su equipo? Hola, hermana. ¿Qué equipo es el suyo, hermano? ¿Perdón? Oh, es la Champions, la hermana. Ok. ¿Cuántos han seguido y siguen y son fanáticos? ¿Verdad? El fanático es aquel que da el esfuerzo, el sacrificio, hasta de comprar una camiseta. El que paga el ticket para ir a ver un juego. Yo conozco inclusive hermanos que han viajado hasta Europa, hasta España, a ver el famoso clásico, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque cuando ha habido el clásico, acá pues los hermanos han venido al culto, así que lo graban y después lo ven, no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero en realidad hay muchos que son fanáticos, pero otros son seguidores. Yo podría decir, soy seguidor del Real Madrid, porque mi familia está en el Real Madrid, pero yo nunca compraría o gastaría un dinero para comprar una camiseta, a menos que me la regalen. O si gana o no pierde, pues en veces me da pesar, en veces no, pero no es algo que me arde, no me da pasión, ¿verdad? Y así es en la vida, habemos seguidores y hay fanáticos, ¿verdad? Igual manera en la vida cristiana. En la vida cristiana hay discípulos y hay seguidores. Hay el discípulo que va más allá del trabajo normal, rutinario de la iglesia. Hace el esfuerzo para hacer la extra milla para seguir a Cristo. En esta mañana vamos a estar hablando de ser discípulos o ser seguidores. ¿Es usted, hermano, discípulo o seguidor? No me conteste a mí, contéstele al Señor. Algunos dicen
que el cristianismo es un escape del infierno y una garantía al cielo, y más de eso no hay más compromiso. Yo acepté al Señor, yo llego a la iglesia y hasta ahí llego. Dios está buscando cristianos, discípulos, que le den a Dios y que sean prioridad de todo lo que ellos hacen para Dios. Que no le den el tiempo de sobra a Dios. Que no le den lo que le sobra a Dios. Eso es seguidor. Si yo tengo tiempo, veo el Real Madrid y grito cuando hay gol. Pero Dios quiere que no le demos lo que nos sobra. El buen discípulo da más allá y va más allá y no da el tiempo que le sobra al Señor. Muchos dicen, yo quiero ser seguidor, no fanático. Pero Dios quiere que seamos discípulos. El aceptar a Cristo, como su Salvador personal, lo hace salvo, lo hace hijo de Dios por su gracia y misericordia. Pero un discípulo es una decisión que usted tiene que tomar. Es una decisión personal. Yo decido seguir a Cristo. Yo voy a dar lo mejor de mi vida para seguir a Cristo, para ser un discípulo de Cristo. En el mundo, hermanos, hay miles y miles de seguidores de Cristo Jesús. Hay miles y miles que están en muchas iglesias, que se le dicen hoy en día mega iglesias, pero no van más allá del extra tiempo, no van más allá del extra sacrificio, no van más allá la extra milla. Y es por eso que tenemos que entender qué significa ser un discípulo. ¿Qué significa hacer un discípulo? Significa, dice acá, en general, un alumno que sigue las instrucciones de su maestro. Por ejemplo, me imagino yo cuando Benjamín estaba aprendiendo a tocar guitarra, él tenía que seguir las instrucciones del maestro, de cómo tocar, dónde poner los dedos y cosas así. Porque era un discípulo de un maestro que estaba aprendiendo a tocar guitarra. Igual nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Cristo Jesús. Él es nuestro maestro, es Él nuestra guía, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos entender. La palabra discípulo, viene de la palabra latina que dice discípulos, que significa alumno o aprendiz. En consecuencia, es aprender también una disciplina. Por ejemplo, el que va a practicar un deporte tiene que disciplinarse. Por ejemplo, los que juegan fútbol, soccer o cualquier deporte, tienen que hacer ejercicio, tienen que practicar y horas de práctica para llegar a un juego. Se dice que tiene, o una competencia, son horas y horas de práctica. No es que, ok, hoy voy a jugar. No, mañana no, el sábado juego. Es una disciplina de todos los días, de que su mente y su corazón están hablando del juego. Eso es disciplina. Esa es disciplina. Igual nosotros en el cristianismo, esa tiene que ser nuestra disciplina. Hablar de Cristo siempre, de que nuestra mente está conectada con Dios y de lo que yo voy a hacer va a depender en mi vida en cuanto a lo que yo decida para Dios. Y es por eso que ser discípulo no es muy fácil y tampoco es muy agradable. Es fácil, como dije anteriormente, venir a la iglesia, seguir, aceptar a Cristo, decir que yo voy al cielo. Es muy fácil decir que cuando Cristo venga yo voy al cielo y levantamos las manos con todas las ganas, ¿verdad? Pero qué difícil es seguir a Cristo. Qué difícil es ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Y Dios quiere que no seamos seguidores, sino que seamos discípulos. Aquí dijo Jesucristo que aborrecer a la familia, el que no dejan padre y madre, hermano, etc., no es digno de ser discípulo. Pero aquí Dios no está diciendo que nos separemos de nuestra familia, que despreciemos nuestra familia, sino lo que está tratando de enseñarnos Cristo es que nuestra prioridad cambia. Mi prioridad como discípulo es Cristo Jesús. Mi familia está unida en ese paquete, porque en base a mi familia yo sigo a Cristo. Mi prioridad es diferente. Mis motivaciones son diferentes. ¿Cuánta gente busca la iglesia por conveniencia?
A través de los años, hermanos, yo he visto muchas cosas en las iglesias. Muchas veces queremos posición, muchas veces queremos estar al frente, muchas veces queremos que se nos admire muchas veces. Oh, yo soy el mejor predicador, yo soy pastor tal, y nos ponemos hasta reverendo y cosas así. Yo no me acuerdo, en las iglesias bautistas fundamentales siempre decimos pastor y punto, ¿verdad? No reverendo, doctor, aunque hay doctores, ¿verdad? Ese es el título, pastor. Y sin embargo, hermanos, tenemos intereses muchas veces. Jesucristo dijo una vez: ustedes me siguen y me buscan por la comida. Y realmente es triste eso. Un discípulo sigue a Cristo Jesús. Un discípulo sigue a Jesús. En Marcos 8:34 dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, esas palabras a mí me hieren, a mí me tocan, porque en realidad yo estoy igual que ustedes, hermanos. Nos hace falta mucho para ser discípulos. Yo quiero ser discípulos, pero necesitamos, aquí la condición que Cristo da dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dos requisitos: negarse, renunciar a nuestro ego, a nuestras intenciones, a nuestras motivaciones, y tomar nuestra cruz, tomar la cruz de Cristo, tomar el esfuerzo de Cristo. Debemos negarnos y renunciar a nosotros mismos. Eso es bien difícil. Hermanos, es difícil renunciar a nuestro ego. Una de las cosas principales y problemas que nosotros tenemos es nuestro ego. Que nos digan algo que nos hiera, saltamos y sale nuestro temperamento y nuestro carácter. Y tenemos que negarnos y renunciar a nosotros mismos. Tenemos que renunciar al pecado. Muchas veces, y hablaba esta semana, oía este comentario, que muchas veces cuando a alguien se le invita a la iglesia o se le invita a aceptar a Cristo, lo primero que dice la gente es que me van a prohibir esto, me van a prohibir esto, me van a prohibir lo otro, me van a prohibir ir a la fiesta, me van a prohibir el licor, me van a prohibir la copa, me van a prohibir la forma de vestir, qué sé yo. Y todo, ponemos tantas excusas para no ir a la iglesia, porque queremos seguir siendo nosotros cuando venimos a Cristo y no negarnos a nosotros mismos. Por eso Cristo lo define muy difícil. Es muy difícil negarse a uno mismo. Muchas veces es difícil renunciar a cosas que estamos acostumbrados. El que toma licor está acostumbrado a la gavilla, a la fiesta, a tomar y esto y lo otro, a la bulla. Y cuando se le dice venir a Cristo, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo aceptar a Cristo, pero no me quites esto. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Porque Dios quiere discípulos, no espectadores. Y tenemos que cambiar la manera de vivir. En Lucas 14:33 lo leíamos. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo. O sea, no es que vamos a vender la casa o el carro y vamos a quedar en la calle. No estamos hablando de eso. Sino es renunciar a las cosas y a las actividades, al pecado, que muchas veces, como la Biblia misma lo dice, nos asedia. Tenemos que apartarnos, renunciar de eso. Y es por eso que tenemos que renunciar, es dejar que brille Cristo en nosotros. Renunciar o someterse a Cristo es renunciar, quiere decir es dejar que brille Cristo en nosotros y que su vida sea más importante que la nuestra. Esto está bien difícil, hermanos. Es decir, que Cristo reine en mi vida, que Cristo brille en mi vida cuando yo tengo mi propia agenda, cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, cuando Cristo quiere que le sirvamos. Cristo quiere que renunciemos a nuestro ego. Y esto es lo difícil. Es por eso, hermanos, que las iglesias están llenas de seguidores. Creo que lo mencioné el otro día.
creo que lo mencioné el otro día, en una iglesia me comentaba un pastor que visitó una iglesia y me decía admirado, qué contento vengo, vas a creer cómo trabajan los hermanos. Una iglesia que sale a evangelizar, a tocar puerta un día sábado, habían como 120 personas. ¡Qué maravilla! Me dice. Y yo no dije nada, y es cierto, qué lindo. 120 ya es una iglesia, toda la iglesia. Pero después yo le pregunté al hermano, ¿como cuántos hermanos se reúnen los domingos? Oh, hermano, esa iglesia es grandísima, como 2.000, 2.500 personas. O sea que no era ni el 10% de la congregación que estaba tocando puertas. Y a través de los años, yo he aprendido y reconozco, y creo que se lo he dicho a algunos hermanos, que en la mayoría de las iglesias, lo que hace el andar, el mover, es el 10%. Porque en la mayoría de la iglesia hay seguidores y no discípulos. Porque el discípulo se levanta muy de mañana en una iglesia que corta grama, a cortar la grama, por ejemplo. Yo vengo de una iglesia que hacíamos eso. Íbamos a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, un sábado, y llegábamos los hombres a cortar la grama. O el césped, ¿no? Otros salen a las 6, 7 y media, 7, a andar a recoger con un bus a la gente. Es fácil, no todo el mundo lo hace. Y es por eso que, hermanos, tenemos que renunciar a nosotros para ser discípulos. El verdadero discípulo se niega a sí mismo. El discípulo también se somete a la palabra de Dios. Hermanos, no podemos ser discípulos si no nos sometemos a la palabra del Señor. Es fácil venir a la iglesia. Es fácil decir, sigo a Cristo. Pero qué difícil es, y estoy incluido a mí, hermano, no crean que me la estoy dando de santo, seguir la palabra del Señor. Qué difícil es. Leamos en Juan 8:31. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense bien, está muy sencillo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, que eran salvos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, hermanos, no puedo ser discípulo si no sigo la palabra del Señor. ¿Es duro esto, hermanos? Y esto me incluye a mi hermano. Es difícil. Pero el verdadero discípulo se somete a la palabra del Señor. En Juan 14, un capítulo más adelante, unos capítulos más adelante, 14:15, dice así: ya no os llamaré siervo, 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, hablando Cristo Jesús, guardad mis mandamientos. Esto nos enseña, hermanos, que el discípulo se somete a la palabra de Dios. El discípulo obedece la palabra de Dios. Y hermanos, todos estamos en esa lucha, porque tenemos una lucha entre carne y espíritu. Nuestra carne dice, no hagas, no sigas a Cristo. Y ya somos cristianos y estamos en esa disyuntiva. Y qué difícil es someterse a Cristo. Pero lamentablemente, hermanos, la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, mundial, solo queremos ser seguidores y no discípulos. Yo en realidad, hermanos, yo doy gracias a cada uno de ustedes, porque la bendición es que somos una iglesia pequeña, pues se nota que no hace nada y todos hacemos algo, hermano. Eso es la bendición. Y esa es la bendición. El discípulo de Cristo estudia y practica la palabra. En la actualidad, hermanos, es triste decirlo, hay muchos filósofos cristianos, muchos que saben teología, conocen, debaten la palabra del Señor, pero tristemente no la obedecen. Nuestro deleite tiene que ser la palabra del Señor, pero hay mucha gente que conoce la palabra y te habla de catología, de esto, lo otro,
pero cuando vas a ver, no están siguiendo, cumpliendo la palabra de Dios. Ser un discípulo de Jesucristo significa que tu vida ya no es tuya, ya no es mi vida, ya no hago lo que yo quiero. Ser discípulo de Cristo significa tu vida ya no es tuya, ahora es de Jesús, ahora es de Cristo. Tu tiempo ya no es tuyo, es de Jesús. Tus posesiones, tu dinero ya no te pertenece, le pertenece a Cristo. Tu futuro ya no es tu futuro, mi futuro le pertenece a mi Señor. Qué difícil es ser discípulo, qué difícil es ser y buscar de Cristo. Como dije anteriormente, es fácil seguir a Cristo de largo. Hermano, ¿quiere hacer esto? No, hermano, no me comprometo, no quiero compromisos. Yo no quiero, yo puedo llegar a la iglesia. ¿Cuánta gente, y creo que muchos de ustedes han invitado gente acá a la iglesia, han venido, pero ya cuando se les invita a aceptar a Cristo o que quieren ya una cosa seria, dicen, no, yo llego hasta ahí, hasta la puerta, y ahí nos vemos. Yo no quiero comprometerme, yo no quiero ser un religioso, yo no quiero ser un fanático, ¿verdad? Aunque son fanáticos, porque cuando están en los estadios y las cosas pegan gritos, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, ser un discípulo de Cristo significa que mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo, hermanos? En Gálatas 2:20, sé la ventaja de tener la puerta abierta. Tenemos las puertas abiertas para que el aire circule, ¿verdad? Pero se oye, entran los ruidos. El otro día estábamos predicando y se oía la conversación que tenían dos señores ahí. Si fuéramos chismosos nos hubiéramos quedado callados, ¿verdad? Y hubiéramos escuchado lo que decían. Gálatas 2:20 dice acá, con Cristo estoy. Dice bien, ¿qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa sacrificio. Y miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilla, hermanos! Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora Cristo es mi todo. Cristo es lo que reina mi vida. Eso es ser discípulo. Así lo planteó Pablo. Pero qué difícil es cuando queremos ser discípulos, ser creyentes y no tomar la cruz de Cristo. No sacrificio. Tomar la cruz significa que todos nuestros recursos, tiempo, esfuerzo, ya no vivimos nosotros para nosotros, vivimos para Cristo. Es estar dispuesto a morir tanto físicamente a nuestro yo. Es morir a nuestro yo. Es aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida porque Cristo sufrió. El aceptar el desprecio. Mucha gente nos va a despreciar, hermanos. Mucha gente, cuando usted lo invita a la iglesia, ya como que lo quedan viendo como animal raro, ¿verdad? Ser discípulo de Cristo es seguirlo. No es fácil, hermanos. No estoy diciendo que ser discípulo es bueno, yo soy. No es fácil, es difícil. Eso es algo que está en progreso día tras día. Nunca vamos a llegar a la perfección desde el punto de vista humano. Nos hace falta. Yo tengo más de 40 años de ser cristiano y todavía estoy aprendiendo a seguir a Cristo, a ser discípulo. Pero nos cuesta, pero tenemos que seguir adelante. Seguir a Jesús no es solamente convertirse y ser cristiano de un domingo por la mañana. No me malentiendan. Lo que quiero decir es que mi vida cristiana, mucha gente, yo sé que ustedes buscan de Dios, oran, leen la Biblia y son honestamente cristianos, pero hay gente, hermanos, que solamente llega al domingo a la iglesia y después se olvidan de su vida, siguen como nada, su pecado, su adulterio. Si están en adulterio y se les dice estás mal, no, yo llego el domingo a la iglesia, ya cumplí, ¿verdad? Es una manera religiosa. Son seguidores. El discípulo se confronta a él mismo con el pecado.
¿verdad? Seguir a Cristo cuesta, hermano. El discípulo está dispuesto al sacrificio. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que tú vas a decir, ya no quiero seguir a Cristo. Las adversidades, los problemas, la familia, el pecado, vas a llegar a un momento de decir, tiro la toalla. Y en este proceso, miles de cristianos se quedan en la vera del camino. Miles de cristianos dicen, ya no. ¿Cuántas veces, y he comentado esto varias veces, que cuando hemos andado visitando, evangelizando, gente nos dice, yo era cristiano. Hermano, si usted es cristiano, usted nunca va a dejar de ser cristiano. Porque la sangre de Cristo lo salvó y lo salvó para siempre. Una cosa es que esté apartado. Y si Dios viene, Cristo viene y lo agarra en malas cuentas, pues usted se va a dar cuenta con Dios. Pero el punto es que, ¿cuántos cristianos se quedan porque los problemas son fuertes? Porque los problemas son difíciles. La vida cristiana, no, como dije anteriormente, no es de un domingo por la mañana. Es de todos los días, de sacrificar la carne. Nuestro carácter. ¿Cuántos tenemos problemas de carácter? ¿Verdad? Nos enojamos, ¿verdad? Llegamos a la fila y si alguien se me mete, se me sale el romero. Todos nos enojamos, decir que no. O llegamos y a mí me ha pasado que cuando voy ahí, soy lento para parquearme, mis hijos le pueden decir, yo soy un poco atravesado, no sé qué, si tengo mis ojos malos o qué, pero yo no me puedo parquear de retroceso, o estacionar de retroceso, me quedo de lado, qué sé yo. A veces yo me parqueo como que no me tengo que preocupar, pero a veces cuando hay un estacionamiento ahí y no hay parqueo y todo está lleno y yo estoy viendo ahí en lo que mido, en que voy y no voy, llega otro, ¡pum!, se mete, ¿no? Y se me sale el romero. Es la lucha que todos tenemos, hermanos. Es la lucha que todos tenemos. La vida cristiana no es difícil, es difícil. Y ser discípulo es bien difícil. Ahora, el discípulo sirve a Dios y hace algo para Dios. El verdadero discípulo produce frutos. En Efesios 3:20 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquel que es poderoso a hacer todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El discípulo tiene poder en él. Él nos da el querer, Él nos da el hacer. El discípulo trata de trabajar en la fe. Cuando hacemos las cosas con nuestra fuerza, hermanos, vamos a obtener lo limitado. Fíjense lo que voy a decir, cuando hacemos las cosas con solo nuestras fuerzas, vamos a obtener lo limitado. Porque nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando obedecemos a Dios y hacemos las cosas en lo imposible, obtendremos la maravilla de Dios, obtendremos milagros. Si nos quedamos esperando servir a Dios con nuestras fuerzas, nos quedaremos sin hacer nada. Porque en la iglesia, en las cosas espirituales, todo se mueve con el poder de Dios. No trate de cambiar usted, trate que Dios lo cambie a usted. No trate que su esposo cambie. Ore para que Dios haga el cambio en él. No trate que sus hijos cambien, espere que Dios haga el cambio en ellos. Porque el poder de Dios es diferente. ¿Qué podría yo hacer humanamente? Nada. Pero cuando Dios está en el proceso, cuando dejamos que Dios y el poder de Dios trabaje, las cosas son diferentes. También el verdadero discípulo hace discípulos. El verdadero discípulo hace discípulos. En Mateo 28 está la comisión, la gran comisión, ¿no? Todos sabemos eso. Pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Está en Mateo 28, 19. Lo voy a leer para no caer en parafrasearlo. Dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre
y del Hijo. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Hermano amado, el verdadero discípulo hace discípulos. Y aquí es donde nosotros fallamos como iglesia. Porque, estimado hermano, hermana, ¿a quién está discipulando usted? Me estoy incluyendo yo también, como ustedes dos. Yo tengo que producir a alguien que ame a Dios, que sirva a Dios como yo. Si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene que producir un discípulo. ¿A cuánto estamos discipulando? El verdadero discípulo produce discípulos. Aquí dice el mandato, dice acá, por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? A todas las naciones. Este pastor Dayton que le mencioné, él llegó solo él y su esposa a la edad de 22 años, creo, a Nicaragua en los 60. Y creo que hay como 400 iglesias que han producido. En su ya edad avanzada, en sus 80, se comenzó a mover en la costa atlántica de nuestro país, cosas que había que tomar lanchas y cosas, hasta helicópteros, creo así, largo. Pero sin embargo, a su edad no le impedía sembrar y se hizo un instituto bíblico ahí en costa atlántica, en Nicaragua. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo hace discípulos. Y como creyentes, hagámonos esta meta. ¿A quién va a discipular usted en lo que resta del año? ¿A quién va a discipular a usted? Usted tiene sus cualidades, hermano, hermana. Usted sabe lo que es usted como creyente. Usted podrá producir a otra persona con sus cualidades para este nuevo año, o por lo que falta del año. Y eso es la clave de la iglesia, hermanos. Necesitamos producir discípulos. Vamos a sacrificar recursos, tiempos, esfuerzos, porque somos discípulos del Señor Jesucristo. Ya no vivimos para nosotros, hermanos, sino vivimos para Cristo, para nuestro Salvador. Y ese es el problema, porque es difícil entenderlo. Hoy en la mañana estaba oyendo un pastor que estaba en una entrevista como conferencia y estaban hablando de el alcance a los milenios. Decía él que ahorita en la iglesia hay un problema con la nueva generación. Yo pertenezco a la generación que nacimos en Cristo en los 70, 80. O sea, no de edad, sino que aceptamos a Cristo. Yo nací en los 60, pero yo llegué a ese Señor como en los 70. Y la mayoría de creyentes de mi edad más o menos creyeron a Cristo en los años 70, 80. Hubo un boom en los años 70. El Evangelio se multiplicó grandemente en Latinoamérica. Pero hoy en día, el pastor hablaba y mencionaban la crisis de los milenios. Decía él que el joven milenio se enfrenta entre el estándar de vida y su vida espiritual. Decía él, el milenio le va a decir: yo tengo trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, predicamos nosotros. El milenio le va a decir: yo tengo trabajo, estoy bien, tengo intelecto, fui a la universidad o estoy en la universidad. El milenio se enfrenta entre una lucha espiritual y el movimiento contemporáneo. Por ejemplo, el milenio se enfrenta a que él está bien, tiene trabajo, tiene estudio, tiene hogar, tiene matrimonio, está bien, no necesita. Familia, tiene familia. Espiritual, sí, yo tengo mi problema resuelto con lo espiritual. Y saben, el pastor mencionaba esto y me empolvó mucha curiosidad. Decía que el milenio se refugia espiritualmente en los ejercicios. ¿Qué es eso raro? Sí. Decía él que cuando el joven va y hace ejercicios, genera una hormona, genera hormonas, cosas físicas, y cuando sale
se siente bien. Ya hice ejercicio, me miro bien, mentalmente me siento bien. Entonces, es el equivalente, decía este pastor, de que ha estado en 2 horas de culto, cantando himnos 4x4. ¿Por qué? Porque su vida espiritual la lleva a lo físico. Entonces, es ahí el problema que tenemos con esta generación, y es el problema de ser discípulos, porque no hay compromiso. El joven del milenio dice: ¿para qué me voy a comprometer? Estoy bien. Y no solamente los jóvenes, sino todos. Y es difícil, hermanos. Oremos por la generación que tenemos, porque en realidad, hermanos, aquí, bueno, hermano joven comparado a mí, pero por lo menos yo voy a irme. Pongamos que la iglesia crezca y se mantenga, compremos un edificio, qué sé yo, y el hermano le den la visa, se quede a vivir acá, sean ciudadanos, qué sé yo. La gente que queda son ustedes. Ricardo seguirá dirigiendo los cantos, Benjamín, ¿no es cierto?, tocando la guitarra. Pero el punto es que detrás de nosotros, ¿qué generación hay, hermanos? ¿Quiénes nos van a seguir? ¿A quiénes le vamos a dar la antorcha? No hay discípulos. Necesitamos hacer discípulos en las futuras generaciones. Ahora, es difícil, hermanos, es difícil, como le dije yo, ser discípulo. Es un tema muy difícil. Y yo creo que todo, yo me incluyo aquí, hermanos, no me crean que estoy diciendo, ustedes no son nada, no están haciendo, no, estamos todos acá. Y yo quisiera mencionar las marcas del discípulo. Leíamos hace poco, el hermano López leía, en 2 Corintios 11, leía el hermano, leía en 2 Corintios 11, el 23 en adelante, donde Pablo hace su defensa de qué ser discípulo. Y acá dice, decía, son ministros de Cristo, como que si estuviera loco hablo, dice. Yo más en trabajo, más abundante en azotes sin número, en cárcel, más en peligro de muerte, y muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado en vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar, en camino de muchas veces, de peligro de río, peligro de ladrones, peligro de gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligro del mar, peligro de entre falsos hermanos, imagínense. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed y mucho ayuno, y frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación de las iglesias. Hermanos, la marca de un discípulo la podemos encontrar en Pablo. Azotes sin número, dice. Cárceles, en peligro de muerte, muchas veces, dice. 3 veces he ido en naufragio, en peligro de ladrones, en peligro de la nación, en peligro de los gentiles, en peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y mucho más. En hambre, sed, desnudez, y 1 vez dice que fue descolgado cuando lo bajaron de una canasta, de una fortaleza. Hermanos, esas son las marcas de un discípulo. Pablo aguantó todo esto cuando él era fariseo, cuando era miembro del Sanedrín, cuando él tenía una posición, era el joven Pablo, ya le daban carta, él mandó a pedir que le dieran soldados para ir a perseguir a los cristianos. Él persiguió a los cristianos, tanto así que los cristianos no le creían que se había convertido, le tenían temor. Y sin embargo, Pablo pagó las marcas, pagó el esfuerzo, pagó el sacrificio de ser un discípulo de Cristo. Azote, cárceles, peligros, hambre, sed. Hermanos, ¿cuántos azotes hemos recibido por Cristo? ¿Cuántas cárceles hemos recibido por Cristo? ¿Cuántas veces nuestra vida ha estado en peligro? ¿Cuánto hemos sufrido por Cristo, hermanos? ¿Cuántas veces y sacrificios hemos hecho para Dios? ¿Cuánto hemos aguantado hambre por Cristo? ¿Cuánto hemos aguantado desnudez o frío o sed por Cristo? Hermanos,
El apóstol Pablo sufrió el costo de ser discípulo. Él dejó todo su ser y dijo, aquí estoy. Para mí el vivir es Cristo. Y haz lo que tú quieras. Hermanos, ser discípulo es ir más allá, como dije anteriormente, de un culto por la mañana. Es sacrificar lo mejor de nuestra vida al servicio de Él. Hermanos, piense en qué voy a servir a Cristo. ¿En qué voy a servir a Cristo? Piense qué va a hacer para Cristo. Hermanos, estamos muy lejos como iglesia. Y cuando yo digo iglesia no me estoy refiriendo al grupo de ustedes, hermano. Me refiero a la iglesia mundial. Hay iglesias llenas hoy en día. Miles de personas. Pero dicen, ya cumplí. ¿Y a dónde vamos a comer? Y es triste, hermanos, seguir a Cristo. En conclusión, hermano, ¿qué significa ser discípulo? Es ser uno que da todo por su maestro, uno que sigue a su maestro. Tenemos que negarnos y renunciar a nosotros mismos, al pecado, a someternos a la palabra del Señor. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Significa sacrificio. Es estar dispuesto al sacrificio, como lo hizo Pablo. Servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para servir a Dios? Y el verdadero discípulo hace discípulo. Las marcas de un discípulo la vimos en el apóstol Pablo. En una ocasión Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad y ay de mí, fíjense bien lo que dijo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Seguidores o discípulos? Usted tendrá que decidir en esta mañana. Se cuenta que un joven le escribió a la novia, amor, si este mundo fuera tan caliente como el desierto Sahara, yo me gatearía sobre mis rodillas en la tierra caliente para llegar hasta ti. Qué amor ese, ¿no? Si el mundo fuese como el océano Atlántico, yo nadaría a través de las aguas infectadas de tiburones para llegar hasta ti. Yo lucharía en contra de dragones más feroces para estar a tu lado. Espero verte el jueves, eso si no llueve. Así somos como el Señor, ¿verdad? Prometemos al Señor tantas cosas, ¿verdad? La Biblia dice, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre, y mujer e hijo, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en esta mañana, mientras Benjamín toca la guitarra, usted tiene que tomar una decisión de ser discípulo o ser seguidor. No ante mí. No, yo no tengo nada que ver. Hágalo ante Dios. O es discípulo o es seguidor. Analice los estadios cuando el equipo favorito mete un gol. Toda la gente se levanta. ¡Gol! Y aquellos latinos que hacen narraciones deportivas pues mantienen el gol. ¡Gol! ¿Verdad? Pero qué triste es cuando nosotros no podemos saltar de gozo y gritar de gozo para Dios. Todos necesitamos considerar en esta mañana qué va a ser de mi vida. O voy a ser un discípulo o voy a ser un seguidor de lejos, sin compromiso. Cierren sus ojos, vamos a orar. En esta mañana yo quiero invitarle a usted a reflexionar. ¿Qué ha hecho de su vida, hermano o hermana? ¿Quiere seguir siendo un seguidor o quiere ser un discípulo? ¿Quiere entregar su vida a una entrega mejor? ¿Quiere rendir su vida a Cristo de una manera mejor, más eficaz? Es su decisión. Si usted está dispuesto a entregar su vida, consagrar su vida más y decir, ya no quiero servir a Dios sin compromiso, yo quiero servir a Dios con toda mi vida, levante la mano. Yo quiero entregar mi vida al servicio de Dios. Yo quiero ser, amén, yo quiero ser un discípulo. Hágalo allí. Levante su mano y dígame, pastor, ore por mí. Me falta para ser discípulo, amén. Pero yo quiero entregar mi vida, yo quiero ser mejor para Cristo. Yo igual, hermano, yo estoy igual que ustedes. Este mensaje no lo hice para ustedes, lo hice para mí. Yo necesito de Cristo. Yo quiero seguir
para Cristo. Antes de concluir, yo quiero hacer esta invitación para los que nos ven. Antes de ser discípulo, necesitas ser salvo. Antes de ser discípulo, necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador personal. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda mantenga vida eterna. Estimado hermano, amigo, Dios le ama. Dios envió a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz del Calvario. En Isaías 1:18 la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana, como blanca lana. En otras palabras, el Señor te está diciendo: borrón y cuenta nueva. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Lo que necesita es aceptar a Cristo. La Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Aún aquí los que estamos acá como cristianos, no somos perfectos. Somos pecadores que una vez venimos a Cristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay dos muertes: la muerte física, que la podemos ver en los cementerios, las cruces, pero está la muerte espiritual, que es la separación eterna entre Dios y el hombre en el infierno, en el lago de fuego. Dios le ama tanto que envió a su Hijo Cristo Jesús para que usted tenga vida eterna. Solamente tiene que creer. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos, será salvo. ¿Usted cree que Cristo es el Señor? ¿Usted cree en su corazón que Dios lo levantó, que Dios lo resucitó? Si usted cree, usted puede ser salvo. Pídele a Dios perdón ahí donde está. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y se hace a través de una oración. Dígale al Señor: perdona mi vida, perdona mis pecados y recibe mi vida. Recibe y ven a mi vida, a mi corazón. Estimados hermanos, vamos a orar y solamente les digo, yo sé que han habido manos levantadas, órele al Señor y pídale al Señor lo mejor y entregue lo mejor para Dios. Sé que hay pruebas, sé que hay dificultades, sé que hay dudas, pero recuerde, servimos a un Dios todopoderoso. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento en el cual venimos a ti. Mira las manos levantadas, Señor, sus decisiones, haz tú lo que quieras con ellos. Gracias por todo, Padre. Ayúdame a mí, Padre, principalmente. Me falta mucho para ser discípulo. Perdóname, Padre. Solamente recibe mi vida, Señor, para ser el discípulo que tú quieres que sea para ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, es su decisión: ser seguidores o ser discípulos.